¿Y si te dijera que hay autos tan peligrosos que fueron literalmente prohibidos? Vehículos que, aunque parecen normales, incluso bonitos o coleccionables, esconden defectos tan serios que podrían hacerte volcar con solo tomar una curva o salir volando por el parabrisas al frenar. Quédate hasta el final del video y descubre qué modelo era. Recuerda que subimos videos todas las semanas, así que no olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Número 7. Ford Pinto, el encendedor rodante. El Ford Pinto, pequeño, barato, simpático y potencialmente explosivo. Sí, amigos, este auto no solo fue un icono de los años 70 en Estados Unidos, sino también una de las peores decisiones de diseño de la historia automotriz moderna. ¿Por qué? Bueno, porque si alguien te chocaba por detrás, había una posibilidad alarmantemente alta de que tu auto se incendiara como un mal chiste en Año Nuevo. La culpa la tenía la ubicación de su tanque de gasolina, justo detrás del eje trasero, con una protección casi simbólica. Y cuando decimos simbólica, hablamos de un diseño tan frágil que con un simple impacto moderado podía perforarse el tanque, soltar gasolina y... bueno, ya sabes lo que pasa cuando la gasolina encuentra una chispa. Spoiler, no es magia Disney, es más bien una explosión Michael Bay. Pero lo más escandaloso no fue el fallo en sí, sino que Ford sabía del problema y decidió no corregirlo porque literalmente salía más barato pagar demandas que de rediseñar la pieza. Sí, esto no es una película de villanos corporativos, esto pasó en la vida real. ¿Y qué pasó después? Pues obvio, protestas, demandas, indignación pública y finalmente el retiro de miles de unidades. El Pinto quedó marcado como el auto que podía matarte más rápido que salvarte. Hoy es una pieza de museo, un museo de los errores. Número 6. Renault Dauphine, el francés que quiso ser encantador, pero era puro caos mecánico. A primera vista, el Renault Dauphine parece inofensivo, un diseño tierno, tamaño compacto, muy bonjour madame y croissant en mano. Pero no te dejes engañar por su cara de buen chico. Este francés se ganó el título de uno de los autos más peligrosos jamás fabricados, y no precisamente por ir a 300 km por hora. No, su peligro era más existencial. Primero hablemos de su estructura endeble. Si lo mirabas muy fuerte, ya crujía, pero lo verdaderamente temible era su maniobrabilidad digna de un pato mareado. El Dauphine tenía el motor en la parte trasera y tracción trasera, lo cual suena deportivo, hasta que descubres que el peso estaba tan mal distribuido que al tomar una curva a más de 40 km por hora, el coche podía hacer trompo sin avisar. Sí, girabas el volante y el auto decía, vamos a ver qué pasa. Y como cereza en el pastel, traía un sistema de frenos que parecía diseñado por un poeta romántico, bonito en papel, pero completamente ineficaz cuando de verdad lo necesitabas. Sumado a su escasa aceleración, su tendencia a sobrecalentarse y su vulnerabilidad estructural, tenías un combo tan peligroso que ni los franceses quisieron mantenerlo mucho tiempo en circulación. Fue un fracaso en Estados Unidos, donde se ganó una reputación tan mala que incluso hoy decir maneja como un Dauphine es un insulto mecánico. ¿Y por qué deberías vender uno si lo tienes? Porque no solo es difícil de manejar, sino que tiene menos valor de reventa que una ensalada vieja en un food truck abandonado. Además, conseguir refacciones es más difícil que encontrar a alguien que admita haber comprado uno por gusto. Así que si estás pensando restaurarlo, mejor restaura tus decisiones. Y si te preguntan qué carro manejas, di que vas en bici. Será más seguro, más rápido y definitivamente más confiable que este croissant con ruedas. Número 5. Suzuki Samurai, el acróbata involuntario que no sabías que tenías. ¿Alguna vez has sentido que tu auto tiene ganas de practicar gimnasia olímpica sin que tú lo autorices? Pues eso es exactamente lo que ocurría con el Suzuki Samurai, un pequeño 4x4 japonés que parecía valiente, rudo y aventurero, hasta que tomabas una curva cerrada y terminabas haciendo volteretas como si estuvieras en una competencia de parkour. El Suzuki Samurai fue lanzado en Estados Unidos en los años 80 y en apariencia era perfecto, económico, compacto, buen desempeño en off-road, bajo consumo y una estética que gritaba «Mira, soy joven, libre y puedo ir a la montaña sin romper la cartera». Pero había un pequeñísimo problema.
Su altísimo centro de gravedad y su peso pluma lo hacían propenso a volcarse con una facilidad alarmante. Y no estamos hablando de situaciones extremas, no. En pruebas realizadas por revistas especializadas como Consumer Reports, el samurái mostró una peligrosa tendencia a volcar con maniobras bruscas a velocidades moderadas, como si de repente dijera: ¿girar? Yo prefiero darme la vuelta entera. Fue tal el escándalo que la reputación del samurái se fue al suelo, justo como él. El fabricante Suzuki trató de limpiar su imagen, incluso demandando a medios por campaña de difamación. Pero la evidencia era difícil de ignorar, y con el tiempo las ventas se desplomaron más rápido que el coche en una curva cerrada. Eventualmente muchos países limitaron su circulación y fue retirado de varios mercados. Número 4. Saab 900 Turbo, el sueco brillante, pero al borde del caos. El Saab 900 Turbo fue sin duda un coche adelantado a su tiempo. Aerodinámico, turboalimentado, con una cabina inspirada en aviones de combate, literalmente Saab también fabrica jets. ¿Qué podría salir mal? Bueno, pues bastante, porque a pesar de toda esa ingeniería sueca de precisión, este auto tenía una relación complicada con la lógica y con el conductor. Para empezar, el encendido estaba en la consola central, entre los asientos delanteros, como si alguien dijera: ¿dónde pondrías tú la llave? Bueno, pues ahí no. Y eso ya crea confusión. Pero lo más grave era el terrible turbo lag. Este fenómeno consiste en que pisas el acelerador, el coche se queda pensando, hace una llamada a Suecia, aprueba una solicitud y entonces ¡boom! Una explosión de potencia tan brusca que parecía que el auto estaba indignado porque lo apuraste. En pleno tráfico urbano, eso era una receta para el desastre. Y eso no era suficiente. Los modelos más potentes del 900 Turbo tenían una dirección tan ligera y sensible que parecía diseñada para un videojuego, no para carreteras reales. Combinado con una suspensión trasera medio torpe, el resultado era un coche que podía ir a altísimas velocidades, pero que no siempre parecía interesado en mantenerse derecho. El Saab 900 Turbo era una maravilla tecnológica. Sí, pero también era como salir a correr con patines de hielo sobre grava. Rápido, elegante y peligrosamente resbaloso. No por nada varios países europeos lo vigilaron con lupa e incluso recomendaron su uso solo para conductores experimentados. Número 3. Volkswagen T2, la combi clásica, el icono hippie que casi te manda al cielo. Literal. La Volkswagen T2, también conocida como la combi, esa adorable cajita de metal que representa la paz, el amor, los festivales de los 70 y también una increíble falta de sentido común en materia de seguridad. Sí, lo sabemos, es difícil hablar mal de esta leyenda rodante sin romper corazones nostálgicos, pero la realidad es que si alguna vez pensaste en hacer un road trip con tus amigos en una combi, mejor lleva seguro de vida. El problema empieza con su estructura completamente plana al frente, es decir, tú vas sentado a centímetros de distancia del impacto frontal, con cero zona de deformación, cero airbags, cero refuerzos estructurales. Básicamente, si chocas, eres tú contra el mundo, y el mundo no tiene cinturón de seguridad. De hecho, en muchas versiones ni siquiera había cinturón. Era como subirte a un triciclo grande con esteroides y buena vibra. Y no es solo el diseño, el motor iba en la parte trasera, y aunque eso ayuda al espacio interior, genera un pésimo reparto de peso, lo que hacía que cualquier frenado brusco se sintiera como una maniobra de circo. Y si a eso le sumamos velocidades máximas muy bajas que desesperaban a los demás conductores, tenías un cóctel ideal para accidentes por alcance, aunque bueno, al menos ibas lento cuando pasaba. Muchos países europeos y asiáticos, al ver los resultados de pruebas de choque, decidieron retirarla del mercado o prohibirla para transporte escolar. Sí, en algunos lugares se usaba para eso. Locura total. Hoy en día sigue siendo muy querida por los coleccionistas y los fans del estilo retro, pero no nos engañemos, manejar una combi es tan seguro como dormir abrazado a una tostadora enchufada en la bañera. Número 2. Chevrolet Corvair, el auto que hizo enojar a Ralph Nader, y por buenas razones. El Chevrolet Corvair es la prueba viviente de que hasta las grandes marcas pueden meter la pata con estilo. A simple vista era un coche elegante, aerodinámico e innovador para su época. Motor trasero, tracción trasera, refrigerado por aire, sin radiador y con una silueta que recordaba a autos europeos deportivos. Pero como diría tu abuelita, bonito por fuera, peligroso por dentro. El problema con el Corvair era su sistema de suspensión trasera, llamado Swing Axle,
El problema, que funcionaba como si estuvieras manejando sobre gelatina con una rueda en cada esquina. Cuando tomabas una curva cerrada o esquivabas algo bruscamente, las ruedas traseras se metían hacia adentro, como si el auto quisiera hacerse bolita, lo que terminaba en derrames de aceite, pérdida de control y, en muchos casos, el coche rodando por los aires como escena de película mala de acción. El escándalo llegó al punto de que Ralph Nader, activista por los derechos del consumidor, escribió un libro entero titulado Unsafe at Any Speed, inseguro a cualquier velocidad, dedicándole el primer capítulo entero al Corvair. Y no es broma, eso provocó investigaciones del gobierno, una debacle de relaciones públicas para GM y el eventual retiro del modelo del mercado. ¡Boom! Así de fuerte fue el golpe. La ironía es que el auto fue rediseñado en años posteriores para ser más seguro, pero ya era demasiado tarde. La reputación del Corvair estaba tan quemada como su embrague. Hoy, tener uno es como decir que te gusta coleccionar minas terrestres. Puede que luzcan bonitas, pero nadie quiere estar cerca cuando explotan. Número 1. TVR Sagaris, el británico salvaje que dijo: ¿seguridad? ¿Para qué? Imagina que un grupo de ingenieros británicos se sentó un día y dijo: vamos a crear un coche que se vea como una nave espacial, suene como un demonio y corra como si el apocalipsis viniera detrás, pero sin tonterías como ABS, control de tracción o bolsas de aire. Y así nació el TVR Sagaris, un auto que no solo fue prohibido en varios países, sino que parecía diseñado por un psicólogo malvado para poner a prueba tu deseo de vivir. ¿Y qué hacía tan especial y tan peligroso a esta bestia de la carretera? Primero, su motor 4.0 litros de 6 cilindros en línea, fabricado por la propia TVR, que entregaba alrededor de 406 caballos de fuerza en un coche que apenas pesaba 1070 kilogramos. Resultado, una relación peso-potencia tan brutal que el Sagaris podía alcanzarte el alma antes de que tú alcanzaras los pedales. Pero lo más espeluznante es que no tenía ningún sistema de asistencia al conductor, nada de ABS, nada de control de estabilidad, nada de airbags. En resumen, TVR te daba el volante y te decía: buena suerte, campeón. Y eso, en un auto con semejante poder, era como darle una motosierra a un niño con cafeína. Su diseño lleno de salidas de aire, líneas agresivas y hasta una luneta trasera simétrica gritaba: no soy como los otros autos, y vaya que no lo era. El Sagaris era impredecible, salvaje y tan nervioso como un gato en un trampolín. Conducirlo requería habilidad, coraje y posiblemente un testamento firmado. No tardó en ser prohibido o fuertemente restringido en países donde las normas de seguridad son estrictas. El Sagaris simplemente no quería jugar con las reglas. Era el auto que, si te equivocabas, no te perdonaba. Te despedía con una voltereta elegante y mucho humo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. ¡Hasta la próxima!